Vamos a resolver esta integral nuevamente, vamos a utilizar el protocolo. Y el protocolo menciona que lo primero que debemos de hacer es intentarlo hacerlo por medio de una agua a la n. Entonces, recuerden que el objetivo es que se termine haciendo las integrales de manera mental para no estar escribiendo tanto. Ahorita les hago el análisis para que entiendan por qué sí se puede o por qué no se puede. Entonces, si yo pretendo que esto sea una integral de igual a n por diferencial u, debemos de elegir el factor más complicado. El factor más complicado pues es todo el denominador. Entonces yo menciono que la base es 1 más la cosecante de 3y. Y entonces nuevamente el exponente es menos 1 porque está en el denominador. Para que se escriba en el numerador debo de aplicar la primera propiedad de los exponentes y de ahí sabemos que es menos 1. Ahora, si yo calculo la diferencial, sabemos que es la derivada por la diferencial de la variable independiente. Entonces, la derivada de una suma es la derivada de la primera más la derivada de la segunda. 1, la derivada de una constante es 0, más la derivada de la cosecante. Nos apoyamos del formulario de cálculo diferencial, por si se nos olvidó. Y la fórmula de la derivada de la cosecante nos menciona que la derivada de la cosecante es la menos cotangente por la cotangente del argumento por la derivada del argumento. Entonces, en lugar de ser positivo, es negativo, es la cosecante del argumento por la cotangente del argumento por la derivada de este argumento. Pero el argumento es una constante por una variable. Por eso es la constante por la derivada de la variable. Y la variable de la variable con respecto a la variable independiente es 1. Y todo esto hay que multiplicarlo por la diferencial de la variable independiente. De ahí, vuelvo a repetir. Esto fue la base. Por lo tanto, no lo puedo considerar como parte de la diferencial. Y la diferencial, que fue toda esta que calculé, debe de estar idéntica en el numerador. Pero si se dan cuenta, no tengo nada, no tengo la cosecante ni la cotangente. Por lo tanto, no es la fórmula. Y si no es la fórmula, tengo que buscar otra fórmula. De acuerdo al protocolo, dice, pues busca alguna otra fórmula del formulario. Pero si se dan cuenta, aquí tengo un sumando en el denominador, que es la función trigonométrica. Y si yo me voy a las fórmulas de integración, pues en las fórmulas de integración no hay ninguna donde tenga en el denominador un sumando que sea una función trigonométrica. La que se parece es la 19, pero es una suma de cuadrados. Por lo tanto, no puede ser. Y eso quiere decir que vamos a buscar cómo realizarlo. Lo primero, ya sabemos, es a través de operaciones. Pero esa operación debe de incluir las 4 leyes de los exponentes y las 2 propiedades de los exponentes. Que si se dan cuenta no puedo hacer la operación porque hay una suma y para poder hacer la suma deben ser términos semejantes. Por lo tanto no puedo hacer operaciones. Ahora me voy. ¿Hay un binomio en el denominador? Pues resulta que sí tengo un binomio en el denominador. Y como tengo un binomio en el denominador, puedo utilizar la estrategia de multiplicar por 1 para obtener una diferencia de 2 cuadrados. Por lo tanto, vamos a utilizar la estrategia de multiplicar por 1. Entonces la estrategia de multiplicar por 1 es básicamente porque voy a multiplicar por el binomio conjugado. Y al multiplicar por el binomio conjugado yo voy a lograr tener una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, vamos a escribir la multiplicación. Así que vamos a multiplicar por un binomio conjugado. Y ese binomio conjugado pues es 1 menos la cosecante de 3y dividido entre 1 menos la cosecante de 3y. Recuerden que el binomio es una suma y aquí el binomio conjugado es una resta. Y entonces realizo la multiplicación. Si realizo la multiplicación, entonces esto va a ser un 5, porque acuérdense que aquí debo de multiplicar el 5 por el 1 y el 5 por la cosecante. Básicamente lo que estoy utilizando es la propiedad distributiva. Vamos a agregarla también aquí. Es la propiedad distributiva. Y escribimos la integral de 5 menos 5 por la cosecante de 3y dividido entre
el producto de mínimos conjugados. Sabemos que el producto de mínimos conjugados me da una diferencia de cuadrados, por lo tanto es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Eso quiere decir que es una cosecante cuadrada de 3y. Acuérdense que lo que se está elevando al cuadrado es la función trigonométrica, no el argumento. Por eso el argumento continúa siendo 3y. En ningún momento va a ser el 9y cuadrada, porque no estoy elevando al argumento. Lo que se está elevando al cuadrado es la función, y la función se aplica al ángulo. Por eso no se cambia el argumento sigue siendo el mismo. Entonces, ya que hice eso, otra vez, de nuevo, tengo que verificar que sea una integral de u a la n. Si yo pienso en una u a la n, entonces este que está aquí es la u. Insisto, estoy haciendo el análisis, pero en algún momento ustedes de manera mental se van a dar cuenta si me da la derivada o no me da la derivada. Y no va a ser necesario el análisis. Pero ahorita, con finalidad académica, didáctica, pues sí lo estoy haciendo para que a la larga ustedes ya sin necesidad de hacerla digan, ¿es o no es? Bueno, entonces sabemos que se calcula la diferencial. La derivada de 1 es 0 menos la cosecante cuadrada es la derivada con respecto a la variable independiente de una base elevada al exponente. Y sabemos que la derivada es el exponente. Por lo tanto, es el exponente que es 2. Luego va a ser la base. Si se dan cuenta, la base es la cosecante de 3y. Va a ser la base cosecante de 3y elevado al exponente que tenía menos 1. Si aquí tenía un cuadrado, pues sobre esta cosecante de 3y está elevado a la 1. Pero falta la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y la derivada de la cosecante, pues ya no la sabemos y la habíamos visto anteriormente, porque la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Por lo tanto, aquí la derivada es la menos cosecante de 3y por la cotangente de 3y por la derivada del argumento, que es 3 por 1, todo esto multiplicado por diferencial y. Y no sé si se dan cuenta que la diferencial está enorme, nada que ver con lo que tengo en el numerador, porque vuelvo a repetir, este denominador fue el que utilicé de base. Lo que está sobrando es lo que debe de ser la diferencial. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí tengo una cosecante cuadrada y ni siquiera la tengo aquí. Por lo tanto, no puedo considerar esa fórmula, esa no es la fórmula, y debo de buscar otras opciones. Lo bueno es que tengo el protocolo y en el protocolo me dice cuáles son las otras opciones. O sea, no estoy como que al aire para adivinar qué es lo que sigue, sino con el protocolo yo ya sé exactamente qué es lo que puedo aplicar, porque me está mencionando todas las opciones posibles. O sea, no hay más opciones, eso es lo bonito del protocolo, solamente son esas opciones y no hay más que lo que está mencionado en el protocolo, ¿no? No existe otra posibilidad. Entonces, el protocolo menciona que si no fue una abuela n, debo de buscar otra fórmula del formulario. Pero volvemos a lo mismo. Aquí tengo un 1 menos cosecante cuadrada y eso es una resta de 2 cuadrados. Y si me voy al formulario, en el formulario yo no tengo una resta de 2 cuadrados. Sí lo tengo, pero está en una raíz y no tengo la raíz. Por lo tanto, no puede ser una del formulario. Y entonces me voy a la siguiente opción del protocolo. Y la siguiente opción del protocolo es que sea operaciones. Pero las operaciones precisamente ya las hicimos porque fue multiplicar por 1. Por lo tanto, no puedo considerar operaciones y entonces me tengo que ir a las identidades trigonométricas. Y sabemos que si hay un exponente cuadrático, vamos a utilizar las pitagóricas. Así que reviso y si se dan cuenta, si hay un exponente cuadrado. Por lo tanto, vamos a buscar las pitagóricas. Y de las identidades pitagóricas, resulta que hay una pitagórica donde precisamente está la cosecante cuadrada. Vamos a copiar la identidad para tenerla a la mano. Y entonces vamos a utilizar el sustituir identidades trigonométricas, que precisamente es la identidad pitagórica. Y esa identidad pitagórica primero la vamos a escribir para poder ver cómo la podemos sustituir. Y la identidad pitagórica menciona que si tú tienes 1 más la cotangente cuadrada del ángulo, eso lo puedes sustituir por la cosecante cuadrada del ángulo. Ustedes observan que yo no tengo precisamente el 1 más la cotangente,
si no tengo 1 menos cosecante. Por lo tanto, en la identidad trigonométrica, lo que voy a utilizar es realizar la operación inversa en el otro miembro, y entonces observo que aquí tengo una suma, por lo tanto la operación inversa es una resta en el otro miembro, y este que está sumando es una operación inversa, aunque podemos hacerlo mejor de otra manera, y si me doy cuenta que aquí hay un 1 que está sumando, pues la operación en el otro miembro es restar. Por lo tanto, obtengo que la cotangente cuadrada del ángulo es lo mismo que la cosecante cuadrada del ángulo menos 1. Y si se dan cuenta, ya se parece a lo que tengo en el denominador. Sin embargo, todavía no se parece porque son los signos diferentes. Por lo tanto, el concepto que aplico es la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad menciona que lo mismo que hago en el miembro izquierdo es lo mismo que hago en el miembro derecho. Por lo tanto, en el miembro izquierdo lo que voy a hacer es multiplicar por el signo menos, y en el miembro derecho también voy a multiplicar por el signo menos. Por lo tanto, me va a quedar que la menos cotangente cuadrada del ángulo es 1, porque acuérdense que menos por menos es más, se escribe primero el positivo, es 1 menos la cosecante cuadrada del ángulo, porque el menos multiplica la cosecante. Y ahora sí, esto se parece a lo que tengo en el denominador, y con eso ya me permite realizar la sustitución. Aquí estoy siendo más detallista y más específico para que no les deje todo así como que no muy claro, pero obviamente ya cuando estén haciendo la evaluación, pues hay algunas situaciones que van a poder omitir, ¿no? O sea, por ejemplo, todo esto, solamente con la identidad, ustedes mentalmente hacen la operación inversa y mentalmente hacen la propiedad de la igualdad y ya pueden sustituir, ¿no? Ahorita lo estoy haciendo de manera más específica para que vean todo lo que está ocurriendo. Y entonces sustituimos, en otras palabras, en lugar de escribir esto, que está en el denominador, voy a escribir solamente la cotangente. Y por lo tanto, lo que escribo es que esto va a ser la integral de 5 menos 5 por la cosecante de 3y dividido entre menos la cotangente cuadrada del ángulo, que es 3y. Y todo eso multiplicado por la diferencial del ángulo. Y entonces, nuevamente, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, la primera opción es una igual a n, esa ya me la sé. Si hacemos una igual a n, voy a hacerla, pero acuérdense que eso mentalmente ustedes me van a decir sí o no, sin necesidad de hacerla. Entonces, la base es precisamente la cotangente de 3y y el exponente es menos 2. Ahora bien, calculo la diferencial. La diferencial de la cotangente, ya también la habíamos visto por acá, y la diferencial de la cotangente es la menos cosecante cuadrada. Por lo tanto, va a ser la menos cosecante cuadrada del argumento por la derivada del argumento. Pero el argumento es una constante por una función, por eso es 3, por la derivada de la letra que es 1, y todo esto por la diferencial de la variable independiente. Repitiendo, esta es la base y lo demás debe de ser la diferencial. Pero si ustedes observan, resulta que yo quiero una cosecante cuadrada y solamente tengo una cosecante. Por lo tanto, no es mi opción, no puede ser esta fórmula. Y como no es esa fórmula, pues tengo que buscar otras posibilidades. Y la otra posibilidad es precisamente hacer álgebra. Y álgebra me lleva a que yo tengo un solo denominador y tengo una resta. Por lo tanto, puedo aplicar el concepto de fracciones parciales. Y con ese concepto, pues intentar nuevamente realizar la integral. Entonces, el concepto de utilizar es fracciones parciales, y las fracciones parciales me lleva entonces, me lleva a poder integrar, y la fórmula de integración que voy a utilizar es donde menciona que la integral de una suma o de una resta de dos funciones, va a ser
la integral de la primera más menos la integral de la segunda. Y entonces voy a obtener que esto es menos. Acuérdense que primero se debe escribir el menos. Entonces es la menos integral de 5 entre la cotangente cuadrada de 3y por diferencial y. Acuérdense que todas las integrales deben tener su diferencial. Menos, no es cierto, porque es menos entre menos, que me da un más la integral de 5 por la cosecante de 3y entre la cotangente cuadrada de 3y por diferencial y. Y nuevamente, vamos a ver si esta es una u a la n. Pero si piensan que sea una u a la n, pues resulta que esta va a ser la base, lo mismo que tenía anteriormente. El exponente es menos 2, pero lo importante es que la diferencial es la menos cosecante. Y si se dan cuenta, en el numerador no tengo la menos cosecante. Por lo tanto, no puede ser una u a la n. Y si no es una u a la n, tengo que buscar alguna estrategia. Y la estrategia entonces es... ¿alguna otra fórmula? No hay una fórmula que mencione una cotangente cuadrada en el denominador. Luego, hay que hacer álgebra, que son operaciones, un binomio en el denominador o una raíz en el denominador. Y si se dan cuenta, aquí no tengo operaciones, no tengo binomio en el denominador y no tengo raíces en el denominador. Por lo tanto, no puede ser la estrategia de álgebra. Me voy a la siguiente, y la siguiente es identidades trigonométricas. Y entonces, volvemos a lo mismo. Si tiene un exponente cuadrado, voy a usar la pitagórica. El detalle es que acabo de utilizar la pitagórica, y como acabo de utilizar la pitagórica, no puedo volver a utilizar la pitagórica. Así que voy a la siguiente, que es, tienes una tangente o cotangente, utiliza las de cociente. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces buscamos las identidades de cociente, y las identidades de cociente menciona que la cotangente es el coseno entre el seno. Así que utilizamos las identidades de cociente, y al utilizar las identidades de cociente, resulta que la cotangente es coseno entre seno, aunque, como se dan cuenta ustedes, tengo la cotangente en el denominador. Entonces, por tener la cotangente en el denominador, lo que yo pudiera hacer es utilizar la recíproca, que es otra opción, ¿no? O sea, aquí surgen dos opciones, que puedo utilizar la recíproca porque está la cotangente en el denominador, o voy a utilizar la de cociente. Entonces podemos explorar las dos opciones y de ahí determinar si va a ser una o va a ser la otra. Entonces, comencemos por utilizar la recíproca. Aquí usamos la identidad recíproca. Y si utilizo la identidad recíproca, lo que voy a escribir es que es menos la integral de 5 por la tangente cuadrada de 3y por diferencial y. Y en la otra vamos a verificar si es una u a la n, pero volvemos al análisis anterior. No puede ser una u a la n porque la base es la cotangente, que era lo que tenía aquí. Y la derivada de esta cotangente es la cosecante cuadrada. Y si ustedes observan, en el numerador no está la cosecante cuadrada. Por lo tanto, no puedo pensar en una u a la n. Así que en esta sí puedo utilizar las identidades recíprocas para que todo quede en senos y cosenos. Perdón, puedo utilizar las de cociente, disculpen, las de cociente y también las recíprocas. Y entonces vamos a escribir más integral de 5. Si se dan cuenta, el coseno está en el numerador. Entonces, perdón, no es el coseno, la cosecante. La cosecante está en el numerador. Por lo tanto, si la cosecante está en el numerador, que es esta opción, la primera,
yo puedo escribir el seno en el denominador, cosecante en el numerador, y lo puedo reemplazar por el seno en el denominador. Así que vamos a escribir el seno en el denominador. O si no, para que no haya confusión, en lugar de la cosecante, escribo 1 entre el seno de 3y. Yo creo que es lo más adecuado para no aumentar el grado de complejidad. Y la cotangente cuadrada, acuérdense que ya habíamos dicho que la cotangente cuadrada es el coseno de 3y dividido entre el seno de 3y. Esa es la de cociente. Pero como está al cuadrado, pues el coseno debe quedar al cuadrado y el seno también debe de quedar al cuadrado por la diferencial de y. Ok, nuevamente, el protocolo menciona, ¿esto es un agua a la n? Pues resulta que no puede ser un agua a la n porque la base es la tangente, el exponente es 2 y la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Y si ustedes se dan cuenta, no tengo la secante cuadrada, o sea, no hay aquí adicionalmente una secante cuadrada. Por lo tanto, no va a ser un agua a la n. Entonces me voy a operaciones. ¿Hay operaciones? No, no hay operaciones. ¿Hay un binomio en el denominador? No. ¿Hay raíces en el denominador? No. Entonces, como es un cuadrado, puedo utilizar la identidad pitagórica. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir la identidad pitagórica. Y la identidad pitagórica se las escribo para que la tengan aquí presente. Y eso menciona que la tangente cuadrada, 1 más la tangente cuadrada del ángulo es la secante cuadrada del ángulo. Por lo tanto, haciendo operaciones inversas, este 1 en lugar de sumar va a restar y ya no hago lo que hice hace rato. O sea, es lo que quiero que llegue, ¿no? Que no es necesario escribir todos los conceptos, sino solamente, ¿te acuerdas cuál es la identidad? Pues entonces haz lo que sabes hacer. Y lo que sabes hacer es que aquí va a quedar un menos integral de 5 que multiplica a la tangente, disculpen, que multiplica a la secante cuadrada del ángulo, que es 3y, menos el 1 por la operación inversa, menos el 1 por diferencial y. Entonces, en lugar de escribir la tangente cuadrada, lo que escribí fue la secante cuadrada menos 1. Por eso estoy sustituyendo la identidad pitagórica. Y en la otra, si ustedes se dan cuenta, tengo una división. Entonces, precisamente lo que vamos a hacer es, aquí lo voy a hacer de una manera más abreviada, voy a hacer jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones. Lo escribo así porque ya no me da espacio, ¿no? Entonces, si hago jerarquía de operaciones, lo que voy a escribir es más la integral de producto de extremos, que es ese seno cuadrado por este 1, y entonces aquí va a quedar el seno cuadrado de 3y dividido entre el producto, disculpen, me faltó un 5. 5, porque acuérdense que este 5 también tiene 1 en el denominador, es 5 producto de extremos, es el seno cuadrado por el 1, entonces es 5 veces el seno cuadrado de 3y dividido entre el producto de medios, que es el seno de y por el coseno cuadrado de y, entre seno de 3y por el coseno cuadrado de 3y por diferencial y. Y otra vez, hay que verificar si es alguno de las opciones del protocolo. Entonces, primeramente, ¿esto es una u a la n? No. ¿Por qué no? Porque la derivada de secante cuadrada me va a quedar algo más grande y no es una u a la n. ¿Es una del formulario? Sí y no, porque hay una resta. Y como hay una resta, entonces lo que vamos a proceder a hacer es la propiedad distributiva para que este 5 multiplique a los 2 y de una vez aplicamos la integral. Entonces vamos a realizar la propiedad distributiva y de una vez vamos a hacer la integral de una función más menos la otra función por la diferencia de la función. Por lo tanto, me va a quedar la primera integral, que es menos integral de 5 por la secante cuadrada de 3y por diferencial y. Primera integral. Luego este 5 cuando multiplica el 1, pues hay que acordarnos del signo.
por lo tanto es más la integral de 5 por diferencial y. Y en esta, si se dan cuenta, yo puedo hacer jerarquía de operaciones, porque este seno cuadrado de 3y lo puedo dividir entre ese seno de 3y. Por lo tanto, me va a quedar un más la integral de 5 seno de 3y dividido entre el coseno cuadrado de 3y por diferencial y. Y entonces, pareciera que se está complicando, pero vamos a revisarlo. ¿Este es una igual a n? No, porque la derivada de la secante es secante por tangente y no hay. Pero si se dan cuenta, esta secante cuadrada sí existe la integral de la secante cuadrada. Y la integral de la secante cuadrada es la número 16 y la integral de la secante cuadrada del argumento es la tangente del argumento. Así que vamos a revisar y vamos a hacer el análisis de la primera. La primera debe ser una integral de la secante cuadrada del argumento por la diferencial del argumento. Por lo tanto, lo importante en esa es el argumento. Y yo estoy observando que el argumento es 3y. Acuérdense que el argumento es el que se aplica a la función. Y entonces la diferencial es la constante que es 3 por la derivada de la letra que es 1 por la diferencial de y. Y con eso me doy cuenta que este 3 debe de estar en la integral, pero no está. Vuelvo a repetir. Secante cuadrada es el factor que me ayudó a decidir cuál es la integral que voy a utilizar. Lo demás es lo que debe de haber en la integral. Este 3 no está, por lo tanto, agrego un 3 multiplicando y compenso con un tercio con un 3 dividiendo. Y esta diferencial, pues sí la tengo. Por lo tanto, este 5 yo lo puedo factorizar y ya puedo obtener el resultado de la integral. Por lo tanto, vamos a integrar y cuando integro, resulta que el resultado va a ser el signo que está afuera, que es negativo, el 5 que estoy factorizando y que al multiplicar, perdón, el 1/3 que está compensando, el 5 que estoy factorizando y que está multiplicando, y ya habíamos visto que la integral de la secante cuadrada, que es la 16, es la tangente del argumento. Por lo tanto, lo único que debo de escribir es la tangente del argumento, donde el argumento es 3y. Vamos a la siguiente integral. La siguiente integral es más. Si se acuerdan, la integral de una constante es la constante, que es 5, por la integral de la función. Pero como es la integral de la diferencial y son procesos inversos, solamente me queda la variable. Y por último, esta que tengo aquí, vamos a verificar si es una u a la n. Y si esa tercera integral es una u a la n, debo de elegir el factor más complicado como base. Y el factor más complicado es el denominador. Por lo tanto, la función es coseno de 3y con un exponente que por propiedades de los exponentes es menos 2. Dejen escribir bien la u porque parece n. Y entonces lo que debo de verificar es calcular la diferencial. ¿Cuál es la derivada del coseno? Pues sabemos que es el menos seno del argumento por la derivada del argumento. Y el argumento al ser 3y, la derivada es el 3 por 1 por la diferencial de y. Por lo cual, recuerden, este denominador fue la base y el respectivo exponente. Lo demás es lo que debe de ser la diferencial. Y entonces, resulta que yo necesito un menos, pero el menos no está. Por lo tanto, agrego el menos y compenso multiplicando por un menos. Necesito el seno de 3y, y si se dan cuenta, el seno de 3y sí está. Necesito un 3, pero un 3 no lo tengo. Entonces, agrego el 3 como factor multiplicando y compenso con un tercio. Y observo que el 5 no me sirve, no forma parte de la diferencial, y entonces lo puedo factorizar. Así que el resultado va a ser este más por este menos, me da un menos, este un tercio que compensé, lo escribo, este 5 que voy a factorizar, lo escribo multiplicando, y el resultado de una o a la n sabemos que es la base elevado al exponente más 1 entre el exponente más 1. Por lo tanto, la base es el coseno de 3y elevado a la menos 1 más 1, que es menos 1,
entre menos 1 más la constante de integración. Y con eso ya tengo el resultado de la integral. Pero acuérdense que debe de cumplir con los estándares. Y los estándares ya les había mencionado, que es realizar todas las operaciones. Entonces vamos a realizar todas las operaciones. Y eso ya básicamente es escribir el resultado a manera de término. Por lo tanto, todas las operaciones son, ¿puedes multiplicar 1/3 por 5? Pues sí, y te va a quedar menos 5/3 de la tangente de 3y más 5y. Hay que multiplicar 1/3 por 5, que me queda menos 5/3, pero se me olvidaba este signo menos con este signo menos, me queda un signo más. Y por último voy a tener coseno a la menos 1, que por la primera propiedad de los exponentes es 1 entre el coseno de 3y más la constante de integración. Entonces lo que aquí agregué fue la primera propiedad de los exponentes para escribir el coseno en el denominador. Entonces vuelvo a verificar los estándares. Los estándares también me dicen que no debe de haber exponentes negativos. Ya no hay exponentes negativos porque aquí antes tiene un exponente negativo. No raíces en el denominador. Si se dan cuenta, no hay raíces en el denominador, lo cual cumple con el estándar. No exponentes que sean fracciones impropias, que si se dan cuenta, no hay ningún exponente que sea fracción impropia. Y por último, debo de factorizar por máximo común divisor, que ahí sí es donde tenemos que considerar la factorización. Voy a borrar esos estándares porque ahora ya me falta espacio. Y entonces, para factorizar, lo primero que observo es que hay un factor común que es el 5/3, pero este no es tercio. Entonces, lo que hago es utilizar el concepto de múltiplos, para que a través del concepto de múltiplos ya todos sean tercios. Así que a este 5 que tiene un 1 aquí abajo, lo multiplico por 3 en el denominador y lo multiplico por 3 en el numerador. Y ahora sí ya tengo 5/3 en todos. Entonces vamos a factorizar utilizando máximo común divisor. Así que factorizamos usando máximo común divisor. Y me doy cuenta que el factor común precisamente es este menos 5/3, porque aquí hay un menos 5/3, aquí hay un 5/3 y aquí hay otro 5/3. Por lo tanto, el factor común es menos 5/3. El factor común es menos 5/3, que multiplica a la tangente de 3y y luego, si ustedes observan, aquí hay una y que ya quedó aquí un poquito oculta. Entonces, para poder saber cuál es el factor que debo de escribir, tengo que hacer una división. Este más lo divido entre este menos y resulta que me da un menos. Luego, este 5 lo divido entre el otro 5 y va a resultar que me va a quedar entre este 5 y me va a quedar un 1. Luego, divido este 3 entre este 3, también me queda un 1 en el denominador. Y por último, este 3, ese ya no hay que dividirlo entre nadie. Y el 3 por el 1, pues me va a quedar aquí un 3. Obviamente la letra Y, que aquí ya quedó un poquito escondida. La letra Y. Y hago lo mismo en el otro. Aquí al dividir este más 5/3 entre el menos 5/3, me va a quedar un resultado que es negativo. Y solamente me falta escribir 1 entre coseno. Pero el 1 entre coseno queda en el denominador. Y yo me acuerdo de las identidades que si yo tengo 1 entre coseno, puedo escribir la secante. Así que mejor escribimos, en lugar de 1 entre coseno, escribimos la secante de 3y. Y lo que hice fue utilizar precisamente
las identidades recíprocas, para que el resultado no quede con denominador, porque si queda con denominador tendría que hacer una suma de números racionales y no me conviene, porque sería más largo el procedimiento. Y entonces este signo negativo, acuérdense que se está factorizando, el más entre el otro menos me queda menos y el más entre el otro menos me queda menos. Por eso aquí me quedan dos restas. Y con eso pues ya se concluye la integral, porque ya cumple con todos los estándares de los resultados.